filosofía han trabajado con más de 25 empresas como lo son la Cámara de Comercio de Cali, Mambo Motion Studio y Valle Impacta. Con esto le damos la bienvenida y agradecemos a Velobe Branding Studio por compartir con nosotros. El espacio es todo tuyo. Buenísimo, muchísimas gracias por la invitación de vuelta. Voy entonces a compartir. Hola Pili, ahí ya vi que saludaste. Ok, me confirman cuando ya vean, ¿cierto? Que ya está por ahí. Ahí se ve estamos bien. perfecto. Ok. Bueno, antes de iniciar, pues, recordar pues lo importante o la coyuntura tan especial que estamos viviendo. Esperar que las cosas hoy no pasen a mayores, que ojalá se mantenga pues todo en calma. Recordar a las personas que han perdido la vida, sobre todo eso es lo más importante en este momento, y esperar a ver cómo podemos salir pues de la mejor manera de esto, ¿sí? Sobre todo para las demandas que hay. A la Javeriana y a ustedes, chicas, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido, muy contento de estar acá. Expectante, porque pues de alguna forma el aplazamiento pues también moduló la agenda, pero bueno. Como ustedes lo dijeron, pues Velobe, básicamente somos un estudio de branding radicado aquí en Cali desde hace ya 5 años. Cuando pusimos el nombre, decíamos que Velobe era básicamente un nombre con el cual queríamos arrancar una conversación, ¿sí? Que nos preguntaran qué es. Entonces decimos, Velobe es eso, o sea, realmente nació de esa digamos, de esa relación que yo tenía con uno de mis compañeros de trabajo y decíamos que míralo, decíamos como señalábamos con la boca cuando terminábamos un proyecto y nos gustaba, entonces decíamos, bueno, eso es el acto de Colombo Caleño de señalar con la jeta, o sea, básicamente es, mira lo que hay allí. La ponencia o la charla que quiero contarles hoy es básicamente cómo hicimos Velobe, cómo estamos haciendo la empresa, todo ese devenir que ha venido durante todos estos años, las dolencias, los pesares, los éxitos. Entonces, vamos a contarles. Entonces, capítulo 1 básicamente es la génesis del estudio, o sea, de dónde nació, cómo nació, por qué nació. Y en algún momento yo me encontré esta tarjetica que estaba muy guardada en el armario de mis suegros, una tarjetica muy vieja que decía eso: observa y conserva este mensaje. Básicamente a lo que te está invitando era que lo que supieras no lo compartieras, ¿sí? Y para mí eso era como ese sinónimo o ese afán. Estoy hablando del 2008, 2009, que yo ya estaba arrancando mi etapa profesional y básicamente el conocimiento que yo tenía o las dudas o las lagunas que yo tenía alrededor de lo que estaba haciendo como diseñador, como que no lograba conectarme con personas que me contaran esas cosas. O sea, esas dudas yo decía, porque todo el mundo era como muy celoso. Y me di cuenta que hay una cuestión estructural de muchos años, no solamente en diseño, sino en casi todas las carreras, en las que a nosotros nos han dicho, no comparta lo que sabe, no diga lo que sabe, porque es que lo que usted sabe es suyo, y bueno, etcétera, etcétera. Y para mí eso siempre fue como una especie de karma. Yo decía, ¿por qué? Si entre más compartamos lo que sepamos, pues más se sofistica lo que hacemos. Entonces, a partir de eso también, en algunos encuentros que tenía con amigos de la época, había esta frase, decía como el secreto del éxito es no compartir tus fuentes, y para mí eso era el fracaso de América Latina, ¿sí? O sea, el fracaso de América Latina es que toda la vida nos han dicho que no tenemos que encontrarnos, ¿sí? Toda la vida nos han dicho que es que lo que yo sé es para mí, y eso pues digamos que me movilizó a decir, no, vení, o sea, esto tiene que cambiar. Y en ese orden de ideas, pues finalmente, con un amigo con el que trabajé en la universidad, con el que estudié en la universidad y con el que venía trabajando justo, pues dimos, pues, ¿por qué no nos asociamos? Y que el concepto del estudio sea eso de lo que nosotros todo el tiempo decíamos que de alguna manera nos molestaba en el ejercicio profesional, y era que cada uno como que tenía que hacer lo suyo y se le pagaba por eso nomás. Y decíamos, no, pues replanteemos el ejercicio a ver de qué manera podemos hacerlo. Y aquí pues es una foto del 2009 por allá trabajando. Tengo pues, no sé, ya no me acuerdo qué edad tengo allí. Y obviamente éramos chicos, estábamos arrancando, y este era el logo horrible con el que arrancamos. O sea, este fue como el primer intento de logotipo que hicimos, que era como que una vergüenza ahorita, ¿no? O sea, como que lo vemos y decimos, uy, madre. Pero bueno, digamos que
se gestó la idea y con eso pues nos amarramos a un proyecto que se llama las Industrias Culturales de Cali, que fue como ese primer inicio de empezar a consolidar a la ciudad como un mecanismo digamos, potenciar la creatividad como un recurso único y exclusivo de la ciudad, y nos metimos allí. Entonces, a partir de esta creación de las industrias culturales y un primer intento de varias organizaciones de ponernos pues como en sintonía de entender la creatividad como negocio y como industria, pues nosotros arrancamos y dijimos, bueno, ¿qué es lo que sabemos hacer como diseñadores? Entonces en el momento era web, editorial, que la marca, que ilustración y que diseño gráfico normal. Empezamos pues como a trabajar sobre esa línea. Tuvimos unos primeros clientes, obviamente la primera fueron las industrias culturales. Ellos pues empezaron a encargarnos cosas, la red de gestores culturales, la red de medios culturales, la red de museos, o sea, empezaron como a ver un par de cositas con lo que nos empezaron a trabajar y empezaron a contratar. Esto de manera freelance, o sea, éramos simplemente dos amigos trabajando juntos y ya. Y ahí pues ya finalmente en el 2011 me fui para Buenos Aires, o sea, eh, decidimos salir del país, dijimos, bueno, vámonos, me fui con mi esposa, en ese momento mi novia el amigo de la novia de siempre, como dice uno, pues. Y allí me empecé a encontrar con esa soledad, ¿no? Como con esa soledad de llegar a una ciudad tan grande. Esta foto la puse a propósito porque si ustedes, digamos que una de las cosas, a mí me dio como una especie de vértigo la primera vez que subí a un edificio de 25 pisos, y no me dio vértigo la altura, sino que me dio vértigo ver que la ciudad nunca acababa, ¿sí? Es decir, o sea, aquí como que vos puedes ver el límite en las montañas o en los cañaduzales, pero Buenos Aires es tan grande que me dio mucha angustia ver que nunca se veía dónde terminaban los edificios de la ciudad. Entonces, digamos que ahí empecé a entender que mis amigos o los amigos iban a ser esa primera familia que me iba a coger pues, y que me iba a acompañar en esas etapas pues de entender cómo vivir Buenos Aires. Y bueno, aquí está pues como esa familia que nos acogió, mi esposa, la que está de blanco a mano izquierda, y bueno, y un profesor de la Universidad del Valle que también nos acompañó esas primeras etapas. Entonces, digamos que del 2011 al 2014, finalmente pues Juan Berlín, que era mi socio en ese momento, pues decide seguir otro rumbo. Pero del 2011 al 2014 empecé a lo que yo denomino como aprender a mirar, conocer, explorar, dialogar, compartir. O sea, como que fue esa etapa de como una segunda adolescencia, digámoslo así, como que yo sentía que estaba aprendiendo cosas nuevas, estaba aprendiendo a trabajar como los argentinos, a pensar como los argentinos, a sentarme, a vivirlo, a comer como los argentinos. Y pues básicamente lo que pasó fue que la maestría, pues bien, gracias. O sea, la empezamos a hacer, la terminé toda, me quedé en la tesis. ¿Sí? Entonces es como una especie de que la tesis ahorita es como preguntar ahorita cómo te sentís. O sea, en este momento preguntarle antes cómo se siente después de una pandemia y de todo este conflicto. Bueno, preguntar por la tesis en ese momento era un conflicto emocional impresionante. En todo caso, de ahí me quedaron cosas muy positivas, es decir, empecé a entender este panorama, porque el tema de la tesis era alrededor de la memoria colectiva. Me encuentro con una producción de afiches hermoso de diferentes organizaciones que precisamente están trabajando por la memoria en Argentina. Madres de Plaza de Mayo, hijos, que son digamos, los hijos de los desaparecidos, bueno, infinidad de cosas que empezaron a movilizarme. Me encontré con un libro muy interesante también de un chileno, Mauricio Vico, que recopiló toda la gráfica popular que se gestó, digamos, durante la época antes de Allende, durante Allende y después de Allende. Entonces, como que empecé a tener esa sensibilidad especial alrededor de cómo la gráfica permite generar denuncia o dar agitación o permitir la agitación o básicamente construir memoria alrededor digamos, de un evento particular, ¿sí? Y eso es muy valioso. Por ejemplo, sé que lo que está haciendo Sebas con el SBS Colombia es fantástico, es lo que hay que hacer. Ahí estuvimos hablando después de poder hacer algo también físico, de poderlo llevar y que quede como ese testimonio más allá de lo digital. Entonces, me parece, este es como el surgimiento de eso que me parece maravilloso lo que está haciendo pues Cuántica. Por supuesto, experto en carne, me encanta la carne, extraño la carne, perdón los veganos. Esto que ven a la derecha era lo que denominamos el viernes antivegano, o sea, completamente amante de la carne, es lo que más extraño. En el 2014, finalmente
decido cortar relación laboral con la empresa con la que estaba trabajando y me dedico de lleno a Velobe. O sea, dijimos, bueno, ya ahí cambiamos el logo, ya la cosa maduró, se ve mejor, no sé qué. Pero una de las mejores cosas que hice, y esto pues como a modo de, ya me empiezo a poner como en el modo enseñanza, y es que entendí que el estudio tenía que ser una empresa, tenía que ser un negocio. Entonces, seguramente ustedes se han familiarizado con el famoso Business Model Canvas, creación de valor, cómo se comparte, cómo se sostiene, cuáles son los recursos claves. Básicamente lo que entendí que para poder sobrevivir tenía que organizarme, ¿sí? La visión mía nunca fue seguir freelanceando, digámoslo así, sino que el objetivo que se ha sostenido hasta ahora es poder construir un patrimonio y que ese patrimonio siga andando sin necesidad de mi presencia. Entonces, básicamente lo que empezamos a hacer fue eso, o sea, primero consolidar el estudio como el modelo de negocio, amparada en 4 líneas de negocio, y sí, muy bonito todo, pero pues me sentía así, o sea, como que cómprenme cosas, compren diseño, por favor, o sea, era una cosa inicial que no puede, o sea, nadie sabe cómo comercializar diseño, comercializarlo es difícil, entonces básicamente uno se ampara solo en portafolio, pero no hay que hacer un par de actividades adicionales para que eso suceda. Velobe en Argentina inicialmente era yo y mi esposa. Después un amigo se nos asoció durante un breve tiempo. Yo le decía, yo soy ultra tímido. A David es un paisa, estamos en Buenos Aires, entonces, mejor dicho, ese vendía un hueco, entonces yo le dije, vio tal, usted sea la aguja hipodérmica que yo inyecto el contenido, listo, entonces nos íbamos a hacer a las ruedas de negocio, el enfoque inicial también estaba muy, digamos, estaba centralizado en la industria cultural, porque teníamos un montón de cosas de industria cultural, entonces como que nos metimos a un montón de actividades alrededor de eso. Posteriormente entró Andrés nos acompañó durante una primera etapa, ¿sí? Desde Colombia empezó a gestionar algunas actividades aquí, y ahí ya tuvimos como el primer diseñador que nos acompañó pues también desde Colombia a ejecutar unas piezas en digital. Mateo ahorita pues está en Medellín, pero direccionando una compañía gigantesca. En ese proceso pues ya como de sentir que había equipo, que teníamos unos roles específicos, que habían unas responsabilidades, pues me enfrenté como con esta escena de Pulp Fiction en la que aparece Wallace y se encuentra con Bruce Willis, y en este caso yo soy Bruce Willis, entonces entendí, yo dije, pucha, me apareció este man, y este man es todo esto, o sea, es vender, gestionar, acompañar, escuchar las cuentas, los salarios, mis salarios, los servicios, celular, internet, Netflix, o sea, todo lo que implica tener una empresa, ¿sí? Básicamente lo que decimos, ¿cómo diablos organizamos todo eso? ¿Cómo hay que negociar? Cómo se gestionan los proyectos? ¿Qué capacidad tenemos? ¿Qué capacidad instalada podemos hacer? Empezamos a trabajar de vuelta con el sector cultural y acompañamos durante 3 años varias empresas, pero digamos que lo más importante era poder consolidar ese modelo de negocio. O sea, inicialmente trabajamos básicamente casi que con tarifas muy especiales para cierto sector, sobre todo porque el cultural generalmente no se aprecia de tener los mayores presupuestos, pero lo que nos permitía era hacer cosas re locas, ¿sí? O sea, que nos permitían hacer cosas súper lindas, entonces digamos que eso pagaba lo que fuera, ¿sí? Independiente del presupuesto, como que nos permitían hacer cosas interesantes, entonces digamos que de ahí empezamos a hacer un montón de cosas y ya apareció pues como un primer cliente en Argentina ya un poco más grande, se llama Holly, es una marca de ropa de una diseñadora muy conocida, empezamos a trabajar muy frecuente con ella, haciendo toda la actividad de merchandising, haciendo el tema de fotografía, bueno, un montón de cosas que empezaron digamos, como a organizar la empresa. Desde Buenos Aires construimos la marca para Jamundí, ¿sí? Nos encargaron este proyecto de gestionar esa primera marca para la ciudad. Finalmente se ejecutó a medias, o sea, como que se utilizó o no se utilizó. Tuvimos yo digo siempre, no es ni siquiera la desgracia, sino la alegría de que lo terminaron utilizando y lo desbarataron y pusieron eso con eso una agencia de viajes. Es decir, se apropiaron del símbolo, hicieron otra cosa. Eso me pareció fantástico. No la alcaldía per se, sino otra empresa por allí. Entonces digo yo que cuando ya esas imágenes circulan por allí es porque algo bueno se hizo.
Trabajamos después con un café que básicamente estaba focalizado en millennials, en el momento en que la palabra millennial empezó a circular. Entonces nos decían, quiero hacer un café, pero para ejecutivos, no sé qué. Trabajamos para Ciudad Vaga. Todo eso que les estoy contando bajo una dinámica de lo que en su momento denominamos trabajo remoto, o lo que decíamos, había una comunidad que básicamente se dedicaba a eso, a trabajar de manera remota. Yo me iba de vacaciones, en vacaciones estamos trabajando desde cualquier parte. O sea, como que fue una dinámica muy básica, pero muy interesante, porque todos, Mechas en ese momento que estaba conmigo, está trabajando desde los Estados Unidos, Calambas, Andrés estaba en Cali, David estaba conmigo en Buenos Aires. O sea, habíamos creado pues como una especie de ejercicio de forma remota muy bacán. Entonces nos permitía trabajar para cualquier cliente en ese momento, pues desde cualquier lugar. Activismo político a full, sí, esto es 2011, o sea, muy de la línea digamos que como ese surgimiento también de una gráfica un poco más comprometida con pues como con diferentes iniciativas en el país, haciendo memoria, recordando cosas. Estamos hablando que empezó el tema del proceso de paz. Lloré a Chávez en su momento, o sea, independiente de la política económica y todo lo que está pasando en el país, para mí siempre ha sido una figura, digamos, interesante en América Latina. Entonces estuve justo en Buenos Aires cuando muere Chávez, y esto es en la Embajada de Venezuela, pues en Buenos Aires. Entonces, digamos que este primer periodo de Belové como que nos permitió empezar a crear una especie como de agenda, una especie de portafolio. Teníamos como cierta capacidad operativa, pero pues llegó el momento de evaluar, ¿sí? O sea, evaluar como que, bueno, en dónde es que nos estamos desempeñando mejor, para empezar pues básicamente equilibrar lo que nos gusta y lo que sí realmente está dando dinero, ¿sí? En esa lógica nos empezamos a dar cuenta que uno de los proyectos o los productos que estábamos haciendo con mucha frecuencia eran marcas, ¿sí? O logotipos, ¿sí? Decíamos como que, bueno, esto sale rápido, lo hacemos bien. ¿Por qué no nos focalizamos en eso? O sea, corrámonos un poco de estar ofreciendo de todo, porque el de todo también empieza a afectar el reconocimiento y el posicionamiento, y empecemos a focalizarnos en eso y preparémonos para consolidarlo. Y en ese orden de ideas, pues este era el equipo que estaba, nos recogimos de vuelta, ya éramos 4 personas fijas, y esto pues como que arrancó la segunda etapa, que es de lo B en el 2016. Ingreso yo a hacer mi especialización en desarrollo de marca y sistemas de identidad en la Universidad de Buenos Aires, para entender cómo diseñan los argentinos, básicamente. O sea, cómo era que ellos hacían lo que hacían, a pesar de que yo tenía ya una experiencia de 3 años trabajando en un estudio. Habían soluciones gráficas, técnicas, ejecuciones que yo seguramente en la universidad nunca aprendí, en el sentido que de pronto el enfoque no era tan, ¿cómo decirlo así? O sea, no tenía como un enfoque plástico, porque nos distanciaban mucho de las artes visuales. Y me di cuenta que en la Universidad de Buenos Aires en particular tienen mucho esto, tienen mucho de cortar papel, de venir sentates, coger tipografías, o sea, un poco más expresivo y menos racional, digámoslo así. Se racionaliza ya cuando se tiene que pues organizar, pero inicialmente es un trabajo muy plástico. Entonces aprendí eso de ellos y entendí cómo es que realmente se empiezan a gestionar sistemas desde la complejidad, ¿sí? No sistemas desde la uniformidad, sino desde lo complejo. Entonces, básicamente lo que hicimos fue redireccionar la compañía y empezar a decir, somos especialistas en diseño de marca y sistemas de identidad. O sea, eso es lo que vamos a hacer. 3 líneas de negocio iniciales: estrategia, identidad y diseño. Y por aquí es que vamos a empezar a trabajar. Y ahí aparece doña Simona. Nace mi hija y maravilloso todo, pero pues este es un trabajo básicamente 24/7. O sea, es una cosa que era 24/7. Esto es 2017. Y decimos, bueno, pues, pucha, ¿qué hacemos con mi esposa? O sea, decimos, bueno, ¿qué hacemos? No podemos solos, estamos creo que son 15.000 kilómetros de casa. ¿Qué está pasando en Colombia? Pues vamos para Colombia, que hijo de putas. El acuerdo de paz está sobre la mesa. Y dijimos, bueno, hay una esperanza. Simona es como también eso, como una esperanza. Y dijimos, bueno, vámonos por el país, regresemos. Yo tengo la capacidad de instalar esto que tengo desde Buenos Aires, pongámoslo en Colombia y arranquemos que algo bueno va a pasar.
y ahí me encontré con el estudio. O sea, esta fue la oficina, la primera vez que fuimos, ¿sí? Está en el centro de Cali. Esto fue el 26 de enero, recuerdo porque tengo la fecha grabada en la memoria. Y dijimos, lo tomamos y básicamente lo que hicimos fue que primero habían todo eso que ustedes están viendo y en mi casa no había un colchón en el piso en el que dormíamos los tres porque nos enfocamos en hacer el estudio. O sea, dijimos, bueno, arranquemos que esto nos va a dar para lo demás, pero lo que hicimos fue eso, concentrarnos en hacer un estudio que básicamente tuviera el concepto de puertas abiertas, primero para conocer el mercado, conocer quiénes estaban ejecutando las cosas aquí de forma bacana, porque se empezó a notar una riqueza visual, especialmente por todo el trabajo que viene haciendo Pato. O sea, Pato ha hecho lo que algunos teóricos dicen que es diseño cultural, es decir, poner a circular diseño que no necesariamente está amarrado a un propósito comercial o político, sino que es diseño por diseño. Y eso ha permitido que la ciudad también tenga como cierta exigencia o cierta necesidad de hacer las cosas como se vienen haciendo desde digamos, esas técnicas y logros que ha permitido la linterna. Ya en el capítulo 2, pues básicamente dijimos, bueno, ya estamos acá, ya armamos la empresa, business are business. Es decir, ¿cómo es la fábula de hacer una empresa de diseño en Cali? ¿Sí? ¿Cómo es que hay que hacer así? ¿Cómo hay que hacer esto? Los papás a uno le dicen, los hijos vienen con un pan debajo del brazo, ¿sí? Bueno, pues básicamente ese pan se llamaba Cámara de Comercio de Cali. O sea, cuando yo me entero que mi esposa estaba en embarazo, a las 2 horas me llamaron de la cámara, no nos conocíamos, ni me conocían, ni habíamos llamado, simplemente vieron el portafolio y digamos que validé ese fenómeno cósmico, ¿no? Ese fenómeno cósmico de decir que los hijos vienen con todo. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, bueno, me enfrento a un proyecto tan grande, tan importante que es la identidad. Creamos un concepto de trabajo para la cámara. Nos dimos cuenta que básicamente la cámara también nos daba o nos empezó a dar una especie de noción de lo que estaba pasando alrededor de la identidad en esta ciudad, ¿sí? O particularmente en Colombia. Y es que muchas compañías la identidad la amparan solamente en el logotipo, ¿sí? Y de alguna forma construir otras relaciones con sus grupos de interés, digamos que lo reducen a comunicados y cosas así. Entonces, lo que hicimos fue, y lo más fuerte que empezamos a hacer fue construir precisamente quiénes son esos grupos de interés, empezar a desmenuzarlo, digamos que esa misión sea transversal para todos, construir una guía de modulación, que esto es como lo más valioso que ellos tienen como entidad en ese momento para poder comunicarse con todos sus grupos de interés. A veces falla, supongo que ustedes entenderán qué ha pasado en estos últimos días, pero básicamente lo que permitió fue entender que el diseño no solamente se reduce a un tema de logotipo y de colores y de formas, sino que también hay que impactar sobre la identidad verbal de las organizaciones. Entonces, eso fue un trabajo minucioso, experto que hicimos con una persona de literatura y de comunicación que nos empezó pues, a organizar esta parte. Y ya en lo gráfico empezamos a crear, perdón, vamos a ver si me funciona aquí el videito, empezamos a materializar o armar ese concepto gráfico que acompañara pues toda esta narrativa que tiene la entidad alrededor pues del acompañamiento que se hace en las empresas. Básicamente la Cámara de Comercio hoy, y eso ha sido una reflexión hermosa que ha pasado todos estos años, o sea, todos estos últimos 4 semanas, y es que la compañía se enfocó siempre en las empresas y ahorita está viendo cómo reformula su objetivo porque en últimas las empresas están hechas por personas, entonces descuidamos las personas, tenemos que volver a atenderlas, entonces digamos que ese diálogo no hubiera sido posible sin lo que está pasando ahorita en las calles. Organizamos la paleta de color, son un montón digamos, de posibilidades que se hicieron, sobre todo porque básicamente la organización tiene un montón de sectores y segmentos que necesitaban organizar. Organizamos la arquitectura de marca, era una cosa así como lo están viendo aquí, era simplemente poner con yo les decía esa espada que tienes en la mitad, lo organizamos un poco, organizamos alrededor también de tener como una grilla para que pudieran armar todos sus portafolio de servicios que empezaban a emerger y que esto tuviera pues como cierta armonía en la composición, por decirlo así. La tipografía
es la que ellos ya habían decidido esta tipografía, listo, se las organizamos también, empezamos a estructurar cómo se escribe, cómo no se escribe. A partir de la tipografía sacamos todo el sistema de pictogramas para digital y para físico. Después definimos una tipografía especialmente para proyectos editoriales que permitiera, digamos, una legibilidad perfecta, o sea, que ayudara pues a tener cierto trabajo un poco más maduro de cómo utilizar la tipografía en proyectos editoriales. Me di cuenta también que hay unos vacíos enormes en cómo utilizar profesionalmente las tipografías. Entonces, como que cada vez que entregamos un sistema de identidad empezamos a crear una especie como de mini, digámoslo así, como de mini proceso para que el diseñador que está allí aprenda a utilizar las capacidades que tienen. O sea, no se sorprendan porque pasa, ¿entiendes? O sea, pasa que no saben usar un OpenType, no saben usar un versalitas, cuando hay que usar las versalitas, todo este tema de la ortotipografía hay que empezar a divulgarlo con más frecuencia. Entonces, digamos que lo que hacemos es eso, poder entablarlo. Ya en las aplicaciones, definimos hasta las PPTs, o sea, cómo se hace un PowerPoint, cómo se hace una gráfica, cómo es la apuesta editorial de todo lo que se haga en la Cámara de Comercio. Luego trabajamos muy de cerca con la parte de recursos humanos para empezar a impactar sobre precisamente la gente que vive en la Cámara. Entonces, lo que permitió fue como darle un poco más de trabajo a la organización y liberar un montón de espacios, ¿sí? Un montón de espacios en el sentido que permitía a los diseñadores in situ y a los diseñadores de agencias que atienden a la cámara, como ser muy rápidos en la ejecución de las piezas que vienen haciendo. Hay cosas buenas, hay cosas malas, sobre todo porque cuando yo me siento a hablar pues con el jefe de diseño de la cámara, me dice, mira, mensualmente se ejecutan alrededor de 300 o 400 piezas, entonces coordinar de pronto esa ejecución perfecta es muy complejo, a pesar, pues, digamos, de la profundidad que tiene el manual allí. Y una de las cosas que nunca me imaginé que se pudiera hacer, y es que en algún momento me senté yo con el gerente de comunicaciones y yo le preguntaba, después de un año de implementación del proyecto, yo le preguntaba que cuál había sido, pues, como, que cuál podría llegar a ser ese impacto que el sistema tuvo en la organización. Y eran más o menos las 7 de la noche porque una reunión tarde que teníamos, me decía, mira a tu alrededor, y miré, es que no había nadie, y me decía, eso hizo el sistema de identidad, permite que como es tan claro y es tan fácil de ejecutar, que ya no estemos volteando con el cliente interno y con el cliente externo en definir una pieza, porque era inmamable definir algo. Entonces, digamos que uno a veces siente que el impacto es simplemente hacia la organización, pero también impacta sobre las personas que ejecutan esas comunicaciones, es decir, digamos que ayude de alguna manera a construir un mejor territorio de vida para los que están trabajando, porque si bien la cámara paga las horas extras, pues de alguna forma, pues por más de que me las paguen, pues yo me quiero ir a casa temprano. Entonces, ese tipo de impactos uno no sabe que se ejecutan y bueno, ya prácticamente lo pongo en tela de juicio siempre que vamos a trabajar sobre esto, o sea, el impacto que puede tener en el equipo de trabajo. De ahí para allá lo que hicimos fue acompañarlo siempre en un montón de proyectos dentro de sus programas de acompañamiento a las empresas. Esto es Valle Impacta, pues que es como el trabajo que se hace con las empresas que tienen alto nivel o su crecimiento es acelerado, entonces necesitamos algo pues que tuviera como esa lógica del movimiento eterno. Y a partir de eso, pues obviamente que la relación con la cámara y la relación con otros empresarios y con sus asesores y con sus consultores, pues empieza la pregunta es, bueno, Pablo, ¿y vos qué vendés? O sea, ¿qué hace Velo? Y yo, oye, esa pregunta que es como cuando, de hecho, a los clientes le decimos eso, o sea, bueno, ¿usted qué vende? O la famosa pregunta del marquetero, ¿usted Starbucks se vende? Entonces, como que esa pregunta me la hacían y yo decía, no, weón, nosotros hacemos marca y sistemas de identidad, pero ni cómo así que sistemas, ¿qué es eso? ¿Eso con qué se come? ¿Eso para qué? Y pues, pucha, entonces, a pesar de ser un estudio de diseño, también hay que empezar a ser más terrenal en la forma en que contamos lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, empecé a hablar de una frase. Sí, decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Facilitamos que las empresas gestionen exitosamente su principal activo, la marca. Eso es lo que hacemos. Ah, bacanísimo. Sí, pero ¿cuáles empresas y qué servicios? Entonces yo fue, puta, entonces claro, ahí empezás a ver que hay que vender diseños, hay que venderlo, ¿sí? Y hay que aterrizar los conceptos a las empresas, ¿sí?
Entonces ahí dije, bueno, listo, ¿cómo lo vamos a vender? Y ahí dijimos, bueno, el servicio 1 es Branding C3. Ese es como el más grande. Entonces, ¿qué es Branding C3? Branding C3 para empresas B2B de ciudades intermedias en Colombia en etapa de escalamiento y consolidación con venta entre los $80,000 y $1,000,000 del sector tecnología, software, salud, consultoría y servicios profesionales. Entonces ya con eso empieza ¿qué? A darme foco, a concentrarme a quién le voy a vender. ¿Para qué? Para empezar a reducir esa angustia que me generaba y que nos genera a todos, que es que el logo lo cobran en 500,000 pesos, ¿sí? Hay mercado para logos de 500,000 pesos, no se afaren por eso, es otro mercado, punto, no es el de ustedes. Entonces, con esto en mente, dijimos, listo, pero a ese otro mercado que le damos, ¿qué es Logoe? Es un proyecto de microbranding para emprendimientos de oportunidad. Entonces, entender la diferencia entre un emprendimiento de oportunidad y un emprendimiento de necesidad. Generalmente el emprendimiento de necesidad son las personas que dicen, ay, voy a poner esto. Ay, estoy emprendiendo. ¿Qué estás haciendo? Vendiendo bombones. Entonces, digamos que esos dos tipos de empresas hay que distinguirlas también. ¿Para qué? Para revisar cuál es el alcance que yo puedo ofrecerles, cuál es el precio que puedo ofrecerles y básicamente si están listos para el acompañamiento que nosotros podemos dar. Porque si no, pues digamos que nos venía pasando con mucha frecuencia que hacíamos proyectos con un montón de cosas súper interesantes y no duraban 6 meses, ¿sí? Entonces, digamos que eso para nosotros también es medio raro poder decirle, mire, listo, cobré un logo en 4 millones de pesos y la empresa quebró a los 6 meses. ¿Por qué? Porque era un emprendimiento de necesidad, no de oportunidad, ¿sí? El emprendimiento de oportunidad está más focalizado en alguien que detectó una oportunidad de negocio, lo cuantificó, lo planificó, lo presupuestó y se metió, ¿sí? Entonces, digamos que eso es súper importante distinguirlo. En este caso, sí es para B2B o B2C de ciudades intermedias en Colombia, emergentes con 1 o 2 años en el mercado. Es importantísimo eso también. Y con ventas anuales entre los 30,000 y los $50,000 de cualquier sector. O sea, básicamente estos son lo que nosotros denominamos ese pequeño sector de empresas o emprendimientos que ya tienen una madurez en el mercado. Es decir, ya probaron, ya saben qué es lo que están vendiendo, ya saben quiénes son sus clientes y de ahí, digamos, toman decisiones más rápido. Y por último, dijimos, bueno, el servicio 3 es diseño gráfico especializado. Una empresa grande no nos va a contratar todavía para diseñar la marca, no sé, colombina. Todavía no. Decíamos, listo, pero ¿qué les podemos vender? Pues diseño gráfico especializado, informes, diseño editorial más específico, acompañamiento en consultoría, cosas digamos, más especiales y más sustanciales o más básicas en diseño, digámoslo así. Y este segmento es grandes empresas B2B o B2C de cualquier parte de Colombia con ventas superiores a los $5 millones. Básicamente, eso es grandes compañías, grandes superficies y enfocados en departamentos de comunicación, marketing y talento humano, ¿sí? Entonces ya con eso armamos unos portafolios con los cuales creamos una estrategia de ventas. Esa estrategia de ventas tiene unos circuitos comerciales con los que trabajamos y así empezamos a entender que Veloe no es un profesional, digámoslo así, un profesional independiente, sino que es una empresa que va a empezar a construir un patrimonio y que cuando Pablito le dé pereza atender clientes, pues ya, digamos, podemos dejar el procedimiento para que alguien nos suceda allí, ¿sí? ¿Cómo hacemos sistemas de identidad? O sea, ¿cuál es como la lógica con la que nosotros trabajamos? Pues básicamente es entender la estrategia de marca. ¿Qué es la estrategia de marca? Propósito, misión, visión y promesa de valor, ¿sí? Construir eso con los clientes. En este momento, esto es un terreno para abonar en la ciudad, es un terreno para abonar en el país. Hola, hija. Dime, hija. Ay, mi amor, ahorita es que estoy en una conferencia, perdón. Está bravísima. Justo estábamos hablando ayer en una conferencia que hubo alrededor de empresas Big y empresas B. ¿De qué se trata esta empresa? Pues básicamente las demandas de la ciudadanía que están en la calle hoy están concentradas en que las empresas vienen a hacer plata y se van. Y esa no es la lógica. Bienvenido al siglo XXI. Ahorita hay que construir marcas con propósito y ese propósito hay que medirlo, hay que organizarlo, hay que llevarlo a cabo y si usted no construye, pues hermano, desaparece, ¿sí? Y si no desaparece, pues eventualmente el consumidor, que ahorita es más exigente
y es mucho más claro con lo que está comprando, pues hay que empezar a acompañarlo. O sea, no es solamente hacer plata, es cuál es tu relación con el entorno, cuál es tu relación conmigo. Y hoy lo estamos viviendo en las calles, ¿sí? Esa estrategia de marca, pues básicamente nosotros la solidificamos o la representamos a partir de los 6 elementos. Los estudiantes que han visto clase conmigo, yo creo que les había cacho esto, pero básicamente es la forma en que nosotros pudimos organizar la estructuración o poder de alguna forma explicarle a los clientes en qué consiste la materialización de una identidad empresarial, ¿sí? El logotipo, el lenguaje, las imágenes, las formas, las fotografías, los colores, ¿sí? Definir eso y eso pues impacta con todos los puntos de contacto que está alrededor, que vienen siendo no solamente las tarjetas de presentación, sino todo lo que yo haga en lo que hoy también en las compañías se empieza a hablar como la omnicanalidad, ¿sí? Básicamente ser muy claros, concretos y consistentes en todo lo que yo hago. ¿Y eso qué significa? Pues crear valor, comunicar valor y capturar valor, que se traduce en qué? En hacer la marca, o sea, cuando uno crea valor es hacer la marca, comunicarlo es con marketing, ¿sí? Publicidad, comunicación, y capturar valor básicamente es traer plática a la empresa, ¿sí? O sea, lo que necesitamos es traer dinero hacia acá y el valor compartido que se empieza a generar a partir del propósito. Una de las primeras actividades también que hicimos en Colombia, sí, pues cuando volvimos a Cali, fue este ejercicio de pensar el diseño y dijimos, bueno, como queremos llegar y empezar a ver cómo es que funciona la movida en Cali, quiero acercarme a los otros estudios, algo está pasando en la ciudad que es fantástico, quiero ver cómo es que se mueve la cosa, pues hicimos un primer taller en el cual empecé a conocer a todo el ecosistema y conocimos a Cuántica, conocí pues o me reuní con amigos que hace mucho tiempo no nos veíamos. Básicamente, pues como que empezamos a vivir ese concepto de estudio abierto. Esa fue la primera reunión. Un amigo que vino a Argentina con el que compartía estudio en Buenos Aires, pues como que aprovechamos esa avenida a Cali a visitarnos y lo que hicimos fue precisamente ese primer ejercicio de, bueno, encontrémonos, les presento el estudio, esto es lo que hacemos, así miramos la ciudad, así hacemos marca, compartamos. Lo que les decía es compartir el conocimiento. O sea, básicamente lo que nos ha movilizado siempre es eso, es poder abrir el estudio a estudiantes, abrir el estudio a mis propios estudiantes, a estudiantes de otros amigos que también ejercen la docencia. Por otro lado, también había un compromiso fuertísimo con la universidad. O sea, para mí la Universidad del Valle es como mi tercera mamá, porque yo sé que tengo 2 mamás. Mi mamá que creo que está por acá y mi mamá, mejor dicho, si mi mamá no viene a una charla, hermano, perdió en el año. Eh, eh, pero para mí la Universidad del Valle es como esa mamá que me ayudó también a entender el país, a verlo diferente. Entonces, como que recopilando un poco lo que habíamos hecho durante esa época de estudiantes, me volví a reencontrar con mi amigo Fan Berlin, pues, que estuvo también en Buenos Aires conmigo un par de veces, recordando todo esto que ha pasado en esas épocas. O sea, Fan Berlin y yo habíamos creado un personaje en la universidad que se llama Mixter D. Básicamente era sabotear todo lo que hubiese, con lo que no estuviéramos de acuerdo. Entonces, digamos que esa nostalgia nos ayudó también o me ayudó pues como a recuperarme y a volver a la ciudad y decir, vení, lo que sé yo lo quiero también poner en conocimiento de muchas personas. Me abrieron las puertas en la universidad, empecé a ejercer la docencia allí. Por supuesto, el que está en la Universidad del Valle sabe que si no te movilizas es porque estás simplemente buscando un cartón. Acá no, o sea, realmente siempre he procurado que los chicos tengan ese interés y participar en lo que me sea posible también, porque en últimas, pues, tengo que atender el chuzo. Y esto también, pues, permite, como les digo, o sea, todo el tiempo están yendo al estudio, hablamos, podemos, hicimos la última clase, resultados de esos ejercicios, ven cosas así maravillosas como esto que les voy a mostrar acá. Empezaron a hacer ejercicios también con empresas muy grandes, o sea, proyectos teóricos, por decirlo así, pues, o no prácticos, pero que se empezó a ver como esa lógica que también podríamos empezar a implementar alrededor de cosas que a veces están capturadas por concursos, cosas así, pues, por decirlo así. Entonces, digamos que esa transmisión del conocimiento también me ha ayudado a que los chicos se empoderen de una forma de hacer las cosas, de una forma responsable, de una forma, ¿cómo expresarlo? Una forma compleja, ¿sí? Que sea la complejidad lo que empiece a gestionar la manera. Entonces, la manera de hacer diseño.
Entonces, digamos que esa transmisión del conocimiento para nosotros ha sido pues como ese talón, perdón, talón no, esa forma de poder contarles a los demás y de simplemente compartir lo que sabemos, ¿sí? Esta fue una propuesta que se hizo para los 25 años de la Facultad de Integradas. Acompañé un equipo de trabajo y de estudiantes maravillosos que hicieron estas dos propuestas. Y, por supuesto, el capítulo de FDP, ¿sí? O sea, el tema del FDP fue lo mejor que me ha pasado, los mejores colegas que tengo, o sea, a mis grandes amigos que creemos en la ciudad, que creemos en que esto hay que cambiarlo haciendo las cosas, ¿sí? No solamente quejando, sino que hay que salir a ejecutar, hay que salir a meternos a la calle y empezar a hacer las cosas que hay por construir en la ciudad. En el 2018, pues fue como ese primer encuentro con gente de Bogotá, con gente de Europa, con gente de aquí de Cali, o sea, como que conocernos y encontrarnos en un punto, pues fue también súper valioso. En el 2019 fue maravilloso, o sea, también, o sea, miren la foto que está acá y luego miren esta, que es un montón de gente, que me pareció a mí que fue como esas cosas más, de las cosas maravillosas que yo he tenido, pues, como ejecutando diseño en la ciudad. Ese es el equipo ahorita. Sí, bueno, Andrés está casi que de invitado ahí de honor. Juan Berlin, pues la persona que está acá ya no está, entonces pusimos a Juan Berlin ahí medio choto porque no hemos hecho la foto, pero en el 2020 pues ya pasó esto. O sea, nos pasó que definitivamente no podíamos volver, teníamos que guardar todo en el estudio, lo dejamos como bodega, como que dijimos, no, fue pucha, no, por seguridad de todos, tenemos que, esta foto ahí donde estoy ya quieto, pero fue llorada y todo, porque es horrible, a pesar de que no estábamos cerrando el estudio, pues la situación pues era muy compleja, pero eso nos dio pues como pie para pensar en esto, en la famosa cuchara de palo, o sea, como que en casa de herrero, cuchara de palo. ¿Por qué? Porque BLOB, a pesar de haber hecho, creo que del 2018 al 2020, alrededor de unos 30 o 35 sistemas de identidad, pues BLOB no tenía sistema. O sea, siempre que ejecutábamos algo era armar la presentación y hágale, armar la presentación y hágale. O sea, nunca tuvimos una identidad así, pues como se las entregamos a los clientes. Entonces, lo primero que hicimos fue benchmarking, revisar los líderes del mercado, la competencia directa, los proyectos similares. Ahí están todos los colegas y amigos, ver cómo se expresan, entender un poco qué lugar ocupamos, por qué nos reconocen en la ciudad, no tanto, digamos, como diseñadores, sino también como solucionadores de algo. Encontramos un mercado hipersaturado de logos desde 300.000, desde 90.000 pesos, fue el último que vimos, 90.000 pesos, hasta más o menos los precios que manejamos nosotros. Paradójicamente muestran identidad a partir de siempre parecer todos igualitos, rosaditos o amarillos, que también caímos en el amarillo nosotros. Entonces, digamos que de alguna forma estructurar todo, o sea, empezar a ver cuáles eran los puntos de contacto que teníamos. Mira, ahí está el amarillo. Entonces, como decíamos, pues, pucha, tenemos que buscar identidad también, o sea, como que de alguna manera nosotros nos concentramos tanto en el hacer, pero ya en la comercialización y empezar a mostrarse hacia afuera, pues lo que permitió pues fue generar como una nueva salida para buscar estos clientes que les conté ahorita, ya teníamos pues como muy identificados, no tanto en la mira, sino identificados para poder focalizar todos los recursos de comercialización allí. Entonces, como un spoiler de lo que estamos haciendo, ¿sí? Nos juntamos con Veleta nos está acompañando en hacer todas estas gráficas re locas que estos manes saben hacer, nos acompañaron en eso, y ya en ese ejercicio de todo el 2020 también empezamos a hacer cosas bacanas para Mambo, que es uno de los estudios de animación pues, más grandes de aquí de Cali. Los acompañamos, son mentores nuestros en estructuración también de la empresa, o sea, les ha pasado de todo, entonces aprovechamos esa experiencia y nos cuentan lo que han hecho. Clientes también maravillosos como este restaurante que tenía, bueno, tenía este logo y lo transformamos en esto. Ellos arrancaron enero de 2020, full, grande, pandemia. Entonces, digamos que es una cosa re loca porque a veces, por más de que tengas una cosa bien ejecutada, pues hay circunstancias a tu alrededor que no permiten de pronto que los planes se ejecuten. Ayer escuché un concepto también que hablaban que ya no se hace gestión estratégica, sino que ya se hace gestión emergente porque hay que casi que responder en el día a día, ¿no?
Bueno, aquí pues ejemplos de cómo nosotros estructuramos un manual de identidad, cómo lo transmitimos para que se ejecute rápidamente. Después está compañía de tecnología. Cali está súper llena de empresas de tecnología, es súper interesante. Yo siempre les digo, mira, ustedes tienen proyectos y servicios de clase mundial con identidad del Sovereignty Manager, que esa es la frase que siempre utilizo, o sea, métele la identidad porque tus servicios son, o sea, estas son empresas que pueden facturar un montón de dinero y lo hacen, pero si ejecutara mejor la marca y su comunicación, pues les iría mucho mejor, ¿no? ITS es una compañía de tecnología e implementación de sistemas de tecnología en grandes empresas, sobre todo en el sector financiero, y a partir de eso, pues empezamos a investigar por qué digamos, los solicitaban, por qué se diferenciaban de otros competidores mayores. A partir de eso, pues creamos una estrategia de marca y una identidad gráfica que permitiera, pues, como sentir que la tecnología es fácil, porque lo que siempre nos decían es que no nos contratan porque sienten que esto es complejo. Entonces, bueno, las gráficas las hicimos a partir de algo que se viera como medio infantil para que fuera pues como cercano, ¿no? Las decisiones, quienes toman las decisiones de compra generalmente era un gerente de TI o de tecnologías de la información, pero la decisión final la tomaba pues un financiero y el financiero siempre le tenía miedo a la tecnología. Entonces como que esa intención de ser un poquito infantiloso es como para hacer cercana la gráfica. Y luego con Logo E, este es otro spoiler de lo que venimos haciendo, con Logo E, pues nada, desde que empezamos a organizarlo como producto y focalizando muy bien los clientes, pues en el último año, bueno, aquí hay unos de otros años, pero en el último año logramos hacer cerca de 25 marcas, o sea, o 25 logotipos, ¿no? Yo siempre digo que el 100% de las empresas tienen un logotipo, pero solamente por ahí el 5 o el 10% tienen marca. Bueno, nosotros damos ese primer paso para que tengan por eso hablamos de un proceso de microbranding para que ellos empiecen a gestionar de mejor manera lo que están haciendo. Y ya el capítulo 3 básicamente lo titulé Camellando para el enemigo, ¿sí? ¿Por qué digo camellando para el enemigo? Pues porque, como les decía, para mí, desde este día, ¿sí? Desde el 28A, se empezó a gestar precisamente esa lógica de, pues, pucha, estamos tumbando símbolos. O sea, esto es un antes y un después, ¿sí? O sea, el que no entendió que, y se lo digo pues aquí abiertamente, que esta tumbada, pucha, es un antes y un después de la ciudad, pues hombre, por eso ustedes ven que generalmente, pues yo me sentí un poco así, ¿no? Como, ¡ah, güey, puta! O sea, como el sueño de la vida de ver, ojalá no lo regañen por eso, pero para mí fue maravilloso, no sé. Perdón si dieron susceptibilidades allí, pero creo que eso fue un acto simbólico de muchísimo poder y tenemos que estar a la altura de estas discusiones en este momento de legitimar o no, pero esto nos da una forma de empezar a hablar. Entonces, en el 28A, pues empezamos a definir, pues básicamente, cuál va a ser nuestro papel en esto, o sea, qué es lo que vamos a hacer nosotros, o sea, qué hacemos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer agitación, vamos a hacer afiches, de qué manera participamos, pero lo que nos dimos cuenta es que nosotros, por la forma, por los tipos de clientes que tenemos, estamos en un tejido empresarial diferente, o sea, ya no es tanto como el freelance trabajando para, sino que ya nos entendemos como empresa y como empresa tenemos lugar digamos, en otros espacios en los que podemos ayudar a influir sobre entender qué es lo que está pasando, o sea, todas las maneras en que se ha interpretado el paro ha sido de, digamos, un movimiento sinuidal, pues en el que nadie sabe cómo interpretarlo, o un día me siento bien, al otro día me siento mal, al otro día quiero matar a todo el mundo, al otro día los entiendo. Entonces, yo lo que estoy haciendo es aprovechar ese espacio para poder comunicar y dar una interpretación desde el lugar, porque siempre estuve en el lugar, digamos, de quienes marchaban y si me dan el espacio allá, pues quiero contarles qué es lo que se siente, ¿cierto? Y ahí pues llegaron con esta frase que es, Pablo, necesitamos urgente un símbolo que unifique la ciudad. Y yo decía, pero weón, tenés la sombra de la tumbada de Belalcázar y querés empezar a otra vez a gestar un símbolo totalizador. No se trata de eso, no se trata de eso. Leamos el fenómeno desde otra óptica, ¿sí? Y el insight era este, o sea, nada, desespero, miedo, o sea, no había absolutamente nada.
fue un encargo que nos hicieron de un día para otro, o sea, una cosa de 6 de la tarde, 9 de la mañana entregar, o me han dicho 6 de la tarde, 6 de la mañana entrega, porque la reunión se tenía que hacer a las 6 de la mañana, y básicamente partimos del dolor. O sea, lo que hicimos fue esta maldita esquela que nos dejó esta fucking revista, ¿sí? Yo decía, lo único que nos unifica en este momento es esto, o sea, para, a todos, es este maltrato que hemos recibido, desde mediáticamente, pues, yo decía, pues, pucha, no podemos, digamos, la única manera de poder o intentar generar conversaciones es que la ciudad nos la están maltratando, no, o sea, cuando dicen recuperar la ciudad, yo decía, ¿recuperarla para quién? Si es la gente la que está en las calles, ¿cierto? Pero esta es la visión que tienen de la ciudad hacia afuera. Entonces yo decía, no, tenemos que recuperar la moral. O sea, lo que nosotros hagamos, lo que intentemos hacer, tiene que ayudar a recuperar la moral de todos, de los que están empoderados y los que no, y de los que no se sienten identificados y los que sí. Entonces, digamos que es intentar dar una voz para ver cómo podemos empezar a sanar un poco las heridas. Y pues yo parto de esta frase que mi director de la especialización nos decía, es que un símbolo o marca ciudad solo funciona si este le trae bienestar y prosperidad a sus habitantes. De resto, es una cosa decorativa, ¿sí? Entonces, por eso ustedes ven que muchas veces uno se concentra en decir si el logotipo es bueno o no, pero resulta que detrás de eso hay un montón de estrategias que permiten que atraer turismo. De hecho, en una de las entrevistas que se hacían a los empresarios muy enojados con la mala gestión que se ha hecho desde el ente administrativo con el paro, y es que el tipo decía, es que antes de exportar, yo no tengo que vender mi producto, yo tengo que vender el país. Sí, yo tengo que vender el país para que me crean, para que sepan que este país tiene las capacidades y las habilidades de hacer lo que me están pidiendo. Entonces, digamos que en función de eso entendí y empecé a ver, habíamos visto hace poquito un documental alrededor de la mafia en Nueva York, y en los 70, pues básicamente Nueva York estaba en manos de la mafia, ¿sí? Era una ciudad sin esperanza, era una ciudad totalmente abandonada, era una ciudad tomada por la mafia italiana y la mafia irlandesa y un montón de mafias étnicas, por decirlo así. Empezaban a circular panfletos como este que decían que Nueva York era la ciudad del miedo. O sea, básicamente Nueva York era Cali hoy, ¿sí? Porque hoy Cali está entre estos ¿cómo se llama? Estos fenómenos de ciudades más violentas. Entonces, cuando yo empecé a ver esto con el equipo, decíamos, pues pucha, del decálogo de advertencias, todo el decálogo pega para Cali. Todo el decálogo pega para Cali. No salgas después de las 6 de la tarde. Protege tu propiedad. Resguárdate. O sea, todo. O sea, cuando uno lo visitan, uno como que intenta. Y yo decía, ¿por qué tenemos eso? O sea, ¿qué podemos hacer para que de alguna forma podamos entender que esta ciudad vale la pena? Y lo que hicieron fue pues, tratar de buscar algo que trajera visitantes, algo que le diera moral a los ciudadanos. O sea, por más de que esté yo empoderado allá, los chicos que están en primera línea y las personas que están también desde otros sectores, digamos que hay un ámbito de tristeza y de desesperanza, ¿sí? O sea, hay una esperanza de que esto va a ser muy valioso, ¿sí? Y de hecho las encuestas hoy están reflejando eso, de que el paro es, a pesar de las adversidades, está haciendo una luz de esperanza, pero de alguna manera también tenemos que empezar a acercarnos con los que nunca hemos hablado, ¿sí? O sea, es ese vínculo que de alguna manera no hemos podido establecer por años, porque por años nos dijeron que usted era allá y yo era acá. Y por supuesto, pues el emblema de todo esto para Nueva York fue el famoso I Love New York de Milton, de Victor Gleiser, perdón, permítanme. Y como todos saben, pues este icono, este símbolo, perdón, pues ha circulado por todo lado, lo han adoptado, desde Jamundí hasta Tokio, yo creo, pues, ustedes pueden ver pues, como esa apropiación del símbolo. Y pues esto también le dio muchos años después para hablar en la segunda crisis que tuvo Nueva York, después en el atentado del 2001, precisamente por eso, o sea, el 11 de septiembre, decir, mire, esto le sirve, que de una herida en la ciudad, entonces que sea este póster también parte de ese ejercicio, ¿cierto? Y esto pues también le permitió a la ciudad contar un montón de cosas, o sea, como que se vuelve una cosa que ya la cultura popular lo adopta y permite pues generarlo en un montón de piezas. Entonces,
Lo que decíamos, bueno, el símbolo construye una identidad a partir de recuperar la relación entre el ciudadano y su entorno, entre el ciudadano y su ciudad, el yo como recurso de responsabilidad. Pero lo que decíamos, mire, lo que está pasando ahorita no es un tema de individualismo, es todo lo contrario, lo que no queremos es eso, lo que queremos es la búsqueda de lo colectivo, lo que nos tiene repensando, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa entre el ciudadano y el otro ciudadano? No nos estamos encontrando. Y cuando lo intentamos, no logramos entablar esas discusiones. Entonces, lo valioso del paro es esto, que le ha dado voz a mucha gente, ¿sí? Que han salido y que han emergido, digamos, de esos lugares que no tenían, y eso es lo más fantástico de lo que de esto, pues, digamos, a pesar de la mala interpretaciones que ha pasado, ¿cierto? Entonces, lo que concluimos es que ha sido la palabra lo que nos ha permitido volver a encontrarnos y empezar a dialogar. Por lo tanto, nuestro símbolo es la palabra. O sea, lo que dijimos, no vamos a crear un símbolo, simplemente necesitamos una frase que permita hablar desde lo colectivo. Entonces, ahí surgió lo del Cali me ama, ¿sí? Dijimos, Cali me ama. ¿Cuál Cali? La que vos interpretes que es Cali, ¿sí? La que vos que interpretes, porque es que hoy no se trata de construir una caleñidad de espaldas a la otra caleñidad, es construir una caleñidad a partir de lo que tú interpretes, es dar una voz. Y que de alguna forma, ¿qué es lo caleño y qué es lo que podemos hacer? Mire, el sol, lo caliente, el Cali caliente, la vida, el Calicolor. Pato ayer hablaba de eso, o sea, que Cali es Cali, Cali rebelde, Cali aletosa. Creo que es eso, o sea, todas esas circunstancias, todas esas narrativas tienen que caber en la ciudad. Y nos va a doler empezar a aprender a entenderlas. Entonces de aquí pues empezamos a crear todo un sistema, digamos, muy rápido, porque eso fue así impresionante, un sistema que también ayudara a decir, mira, es que Cali me ama porque no bajaste los brazos en la primera línea, porque estás ahí para los amigos que se están yendo, porque te permite escuchar con dignidad. Digamos que lo que se busca es poder entablar un diálogo, buscar un diálogo que también sea del no, del te, o sea, como que permita de alguna manera comunicarlo pues así para todos lados, ¿cierto? O sea, básicamente es un símbolo que inicia una conversación. ¿Cómo? No sabemos, pero se está intentando, ¿cierto? Y aquí pues empiezan a surgir imágenes, esto pues lo abanderó la arquidiócesis inicialmente, luego un sector empresarial también lo empezó a usar. Ya pues lo que ustedes saben, mockups para vender la idea. Y ya, perdón, ahí voy a pasar rápido porque creo que ya estoy tarde. Se mandaron a hacer un montón de afiches, pensando en cosas así, hasta que pasó esto, ¿sí? La famosa marcha del silencio, y yo decía, Dios mío, mi afiche allí, lo único que puedo reconocer es que el afiche es divino en medio de ese mar de cosas horribles, pero que de alguna forma pasaba esto, pero al mismo tiempo pasaba esto, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, eso es lo que busca realmente el símbolo. Lo que busca es poder estar aquí y poder estar allá. ¿Estás dispuesto a amar al prójimo? ¿Estás dispuesto a iniciar la conversación? ¿Estás dispuesto a sentir que es que el cambio duele? Entonces lo que básicamente queremos es de alguna manera poder hacer esto, ¿no? O sea, yo me sentía, yo no he podido salir porque realmente tengo mucho temor del COVID, pero yo me sentía un poco así como everybody resistente y yo aquí, o sea, en el estudio estaba yo así con los afiches mirando el que pase, se lo regalo. Pero bueno, ya como para concluir y cerrar, y lo que nos ha movilizado sobre todo en todo este ejercicio es curiosidad, o sea, yo creo que una de las cosas que nos tiene que mover como ciudadanos, que nos tiene que mover como diseñadores y que nos tiene que mover como actores sociales en este momento es la curiosidad, ¿sí? Tenemos que empezar a repensarnos que ya está pasando, pero también empezar a actuar, o sea, es generarnos compromisos, y yo creo que los actores hoy que están en las calles y que están tratando de revisar lo que está pasando, ya tenemos que empezar a gestionar la acción. Y por último es dejar la huevonada, hay que compartir lo que sabemos, ¿sí? O sea, y eso es como una apertura, lo que necesiten, el estudio es completamente abierto. Si no saben cobrar, yo les explico cómo cobramos, les mostramos tarifas, todo lo que quieran para que ustedes también, digamos, yo digo que no es tanto que se dejen tumbar, sino que no pierdan dinero, sino que lo hagan muy bien. Y feliz mes de resistencia. Cuídense, resistan y compartan el amor. O sea, lo que necesitamos es esto ahorita. Y mamá, estoy triunfando. Pablo, muchísimas gracias. De verdad, No, muchísimas ustedes. gracias por compartir tus experiencias, tus reflexiones sobre el contexto también.
pues entendemos que esto estamos en un momento difícil y esto te lo estoy diciendo no como parte del equipo organizador, sino como persona, o sea, es un momento duro para Ujú. todas las personas acá. Y ahí está tu mamá escribiéndote en el chat, el que estés aquí con nosotros en medio de la coyuntura, pues es supremamente valioso. Hay varias preguntas en el chat, así que bueno, Dale. voy a empezar a leértelas. ¿Cuál ha sido el mayor reto de trabajar en equipo remotamente? Mm, no, mira que es que, pues, o sea, si Mar está por ahí que responda, pero digamos que yo me acostumbré muy rápido porque lo hice muchos años, ¿sí? Entonces, digamos que creo que el mayor reto es las distracciones de la casa. O sea, yo me acuerdo que la primera vez, el primer día que yo me independicé y que decidí ya meterle toda la ficha al estudio, yo dije, disciplina. O sea, la única forma de vencer el reto de trabajar desde casa es disciplina. ¿Disciplina en qué? Levantarse, bañarse, alistarse, sentarse a trabajar, ponerse un horario y cortar en el momento que hay que cortar. O sea, básicamente eso, entender que estás trabajando y que hay una vida. Entonces, digamos que lo hemos superado muy rápido porque además todo en el estudio está en la nube, o sea, digamos que para nosotros no fue trauma, hasta la telefonía está en